Hey, hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida una vez más a su canal. En este video les voy a enseñar cómo podemos eliminar todos los datos de navegación de nuestro navegador Google Chrome y también todas las actividades e historial de Google. Sin más nada que decir, vámonos al grano. Primero que todo vamos a abrir el historial de Google. Lo podemos abrir con la tecla Control H. O simplemente vamos aquí donde están los tres puntos y le damos en historial. Bueno, una vez estando aquí en el historial de Google, podemos ver toda la actividad que hemos realizado. Lo que vamos a hacer es seleccionar simplemente borrar datos de navegación. Normalmente se puede hacer en básico o configuración avanzada. En básico vamos a eliminar solamente el historial, los cookies y archivos e imágenes en cachet. Yo les recomiendo borrar datos de navegación en la configuración avanzada, ya que eso nos permite hacer una limpieza mucho más profunda y va a eliminar mucha información que nosotros dejamos al momento de navegar en internet. Bueno, vamos a seleccionar configuración avanzada y aquí ustedes le van a dar el término de tiempo que ustedes deseen. Puede ser desde siempre, hace 7 días o la última hora. Para el ejemplo lo voy a dejar en la última hora y le vas a dar donde dice borrar datos. Una vez hayas borrado todos los datos de navegación en determinado tiempo, ya tu historial aquí va a estar completamente vacío. Vamos a hacer aquí un ejemplo, le voy a dar que en la última hora le voy a dar borrar datos y datos de Google Chrome borrados, entendido. Y vamos aquí al historial y bueno, el último fue hace una hora. Bueno, aquí los datos de navegación han sido borrados solamente en el historial de Google Chrome. Pero hay otra parte que es la actividad de Google, lo que registra todo un historial completo de la misma manera que lo hace nuestro navegador Google Chrome. Vamos entonces a abrir otra pestaña y vamos a colocar My Activity de Google. Vamos a escribir esto y vamos a entrar a la actividad de Google. Ahora miren lo que les digo. Yo borré el historial de hace una hora. Por lo tanto aquí me aparece la última hora que yo realicé una búsqueda. Pero en mi actividad de Google todos los datos de navegación siempre van a estar activos. Por ejemplo, miren, aquí realicé búsquedas no hace más de menos de una hora. Y todos estos datos van a quedar siempre aquí en la actividad de Google. Ahora vean, para el ejemplo voy a actualizar el historial y hay estas dos búsquedas en esta hora. Por ejemplo, voy a eliminar estas dos búsquedas y le voy a dar en eliminar. Ya se han quitado. Ahora miren, voy a actualizar y ya no hay más. Pero aquí en mi actividad de Google miren que estas búsquedas siempre van a quedar. Yo las eliminé del historial, pero le voy a dar aquí en actualizar y miren que la actividad va a seguir ahí. Aquí está, miren la hora, 22:45. Así que porque eliminamos todo el historial de esta parte no significa que haya quedado eliminado completamente de la actividad de Google. Entonces lo que vamos a hacer es venir aquí donde está mi actividad y vamos a eliminar la actividad completamente de todas las aplicaciones que nosotros hacemos la búsqueda. Por ejemplo, hay otras aplicaciones aquí. Podemos sincronizar y depende también las aplicaciones que tengamos sincronizadas para que quede el historial. Yo solamente le voy a dar eliminar por actividad y le voy a dar, por ejemplo, la última hora. Confirma que quieres eliminar esta actividad y le voy a dar en eliminar. Ahora, si ustedes quieren eliminar siempre todo, vamos a darle en eliminar desde siempre. Y listo, una vez que se ha eliminado toda la actividad, le vamos a dar en entendido. Y aquí ya se ha actualizado después de una hora para el ejemplo, pero ustedes ya pueden eliminar completamente desde siempre toda su actividad y su registro. Y listo chicos, de esa forma podemos eliminar nuestro historial y nuestra actividad de Google completamente. Espero les haya gustado el video. Si es así, les pido que por favor se suscriban al canal y apoyen el contenido con un me gusta. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.